Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio para acercarnos, para conversar, para escucharnos, para tener puntos de vista diferentes, diversos. Y desde ahí construir desde la diversidad, porque eso es lo que nos hace ricos, eso es lo que nos hace fuertes. Poder ser distintos, poder reconocernos distintos, porque somos distintos, somos distintas. Reconocer esa diferencia, reconocer la diversidad y construir desde la diversidad. Así es como construimos comunidades más bonitas, países más justos, sociedades más progresistas. Hoy es un día especial, 10 de mayo, entonces un saludo a todas las madres en este que se conmemora como Día de la Madre. No sin antes también reconocer el papel importante que juegan las madres, las abuelas y los roles que socialmente, al final de cuentas, muchas veces se ven obligadas a tomar bajo un esquema patriarcal de sociedad donde invisibiliza los trabajos que son generalmente asumidos por las mujeres, de los trabajos de los cuidados, trabajos domésticos y de los cuidados, que como parecería que no generan dinero, que no generan, ¿vale? Parece que entonces están invisibilizados y no se toman en cuenta. Sin embargo, el trabajo doméstico y de cuidados, que en su mayoría es realizado por las mujeres, representa una enorme participación en el contexto de la sociedad, en el rumbo de la sociedad. ¿Cómo podríamos pensar la sociedad capitalista actual si no es a la base de ese trabajo explotado, sobreexplotado e invisibilizado de las mujeres? De las mujeres en este contexto del trabajo doméstico y de cuidados, pero también de las mujeres trabajadoras, de las maquilas, de las mujeres trabajadoras en el sector informal, en el que asumen además ese papel de mujeres proveedoras y además el de trabajo doméstico y de cuidados. Dobles y triples jornadas de trabajo que recaen sobre las mujeres. Eso también es importante irlo reconociendo. Si vemos un ejercicio que hizo el Banco Central de Reserva hace ya algunos años, ese trabajo doméstico de cuidados no remunerado de las mujeres representa alrededor del 18% del Producto Interno Bruto. O sea, 18 centavos de cada dólar que producimos representaría ese trabajo doméstico y de cuidados de las mujeres que socialmente no reconocemos. Si nos vamos a ver las estadísticas de la Dirección General de Estadísticas y Censos, son cerca de 1 millón de mujeres que están fuera de los mercados laborales, excluidas de los mercados laborales y de ingresos, porque están dedicadas o porque están asumiendo esos trabajos de cuidado. Y estamos hablando de mujeres, de niñas, de mujeres que asumen esos trabajos sin tener una remuneración por ello y por tanto no tienen la capacidad de la autonomía económica, se les está excluyendo de su capacidad de autonomía económica en este momento, pero también en el futuro. Vemos esas abuelas que llegan a los 70, 80, 90 años y tienen que seguir trabajando para tener ingresos. Aun cuando pasaron toda su vida trabajando en el tema de los trabajos de los cuidados. Es importante que como sociedad nos vayamos replanteando estos temas y que podamos ir construyendo una economía que tenga su base los cuidados. Una economía que no tenga su base el capital y las ganancias, sino que tenga su base el cuidado de nosotros y de nosotras como seres humanos, pero el cuidado también de la naturaleza y el cuidado de los vínculos de creación comunitaria. Esa reflexión se la dejo también en este marco del Día de la Madre, ¿no? Que además de acompañar a nuestras madres, también podamos hacer este proceso de reflexión sobre lo que implica esos trabajos del cuidado.
Y bueno, ya para entrar en lo que quería que habláramos ahora. La semana pasada se dio la segunda plenaria de la Asamblea Legislativa. Y en esa segunda plenaria se dieron un par de cosas interesantes. Por un lado, se aprobó la reforma a la ley de imprenta para que los periódicos pagaran el tributo correspondiente, los impuestos que le correspondían. Aquí hay que decir, que eso desde hace rato debería de haber pasado y ha sido un error grave no haberlo hecho, que los gobiernos anteriores, las fracciones legislativas anteriores no lo hicieran. Eso es algo que ya se debería de haber cumplido desde hace años. En el marco o entendiendo que los periódicos sí cumplen una función comercial, ¿no? Y esa función comercial sí debe estar grabada por impuestos. Ahora, cuando se habla de difusión de pensamiento, eso claro que debe de estar exento por este mismo principio de libertad, de expresión y libertad de prensa. Entonces, el pensamiento debe estar libre de impuestos. Todos y todas debemos de poder decir y hablar sin tener que pagarle nada a nadie, pero ya cuando se cumple una función comercial y ya se obtienen ganancias por ello, entonces sí. Pero también hay que decir que esa medida tampoco resuelve el problema fiscal del país. Según los números que se estuvieron manejando en la misma discusión de la Asamblea Legislativa, lo que se podría recaudar con esa reforma sería alrededor del 0.001% de la recaudación tributaria. Entonces, eso realmente, en términos tributarios, en términos fiscales, no va a tener mayor impacto. En términos del problema fiscal del país. ¿Que era necesario hacerlo? En términos de justicia hacerlo, sí. Pero tener claro que eso no resuelve, no impacta de verdad el problema tributario del país, y es importante hablar de reformas tributarias, reformas fiscales mucho más profundas, que ataquen de verdad el problema fiscal y que no tenga que ver con recortes a derechos, que no tenga que ver con intervención privada en sectores estratégicos del sistema público, que no tenga que ver con recortes en términos del Estado, sino más bien en términos de justicia redistributiva a través de la política fiscal. Y la segunda ley que se aprobó, una segunda ley que se aprobó ahí, es la ley para el uso de tratamientos y productos médicos en el marco del COVID-19. Esta segunda ley sí que ha resultado bastante polémica. Hemos estado oyendo, tanto en los medios afines al gobierno como en otros medios independientes, diferentes versiones alrededor de esta ley. Por un lado, se dice que es una ley que permite agilizar la actuación del gobierno frente al COVID-19. Por el otro lado, se dice que es una ley que permite y facilita la corrupción y que legaliza la corrupción y que daría amnistía a casos de corrupción. Entonces, dado esta polémica que hemos visto alrededor de esta ley, quisiera que la leyéramos, que en este espacio que tenemos ahora juntos y juntas, leamos la ley. Si quieren hacer este ejercicio, pueden encontrar la ley, está disponible en el portal de la Asamblea Legislativa. Ese es un muy buen ejercicio que ya desde varias legislaturas viene haciendo la Asamblea, porque las cosas que hay que criticarlas, tiene un montón de cosas que criticar la Asamblea Legislativa, pero creo que ese era un buen ejercicio, que siempre se ponían y se han puesto públicos los decretos que se aprueban disponibles para descargar en el portal. Entonces, pueden entrar ahí a asamblea.gov.sb y descarguen. Se llama Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia COVID-19. Esa es la ley que se aprobó. ¿Y qué es lo que dice la ley? Leamos un poquito qué es lo que dice la ley para que después nosotros y nosotras podamos podamos tener criterios para evaluar lo que se está planteando en redes sociales, en medios, en Twitter. Dice la ley:
En el artículo 1, la presente ley tiene como objeto establecer el régimen legal aplicable a las responsabilidades extracontractuales de las personas y entidades que operan en el sector de la salud en el contexto de situaciones excepcionales de salud pública que han surgido a raíz de la pandemia COVID-19 y que den como resultado daños o lesiones significativas a los residentes en El Salvador, riesgo que se causen de esto. Bueno, básicamente este artículo dice que la ley va a regular el uso de tratamientos y de productos para tratar el COVID-19. Eso es lo que dice. El artículo 2 dice una cosa bien interesante. No vamos a ir leyendo todas porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a hacer énfasis en algunos artículos claves. El artículo 2 dice que se declara que la pandemia COVID-19 que resulta de la transmisión del virus SARS-CoV-2 o de cualquier virus mutante de la misma constituye una materia de orden público y una situación excepcional de salud pública en el sentido del artículo 1. Entonces, en ese artículo, lo que se establece entonces es que esta ley va a ser una ley de orden público. ¿Y qué quiere decir eso? En el artículo 21 de la Constitución dice que las leyes no pueden tener un efecto retroactivo, o sea, que no solo sirven de aquí para adelante, sino que además de aquí para atrás, salvo en materias de orden público. O sea que si es algo de orden público, sí puede ser retroactivo, o sea, sí puede ir de para atrás, no solo para adelante. Y el artículo 2 dice entonces que esta ley es de orden público, o sea que tiene retroactividad o puede tener retroactividad, es decir, que no solo va de hoy para adelante, sino también de aquí para atrás. Luego, uno de los artículos que ha resultado bastante polémico, y le voy a pedir aquí a los compañeros de producción si nos pueden poner el artículo y lo leemos juntos. Dice el artículo 4. Las siguientes personas o entidades que operen en el sector de la salud gozarán de inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas, así como estarán exentas de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial u obligación de indemnizar que surja por o que esté relacionada con cualquier producto o servicio para tratamientos médicos, con su desarrollo, administración o uso, dentro del contexto de una situación excepcional de salud pública ocasionada por la pandemia de COVID-19. Y aquí vemos dos principios que son lo que han marcado la polémica. Que en el artículo 4 se declara que habrá inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas. Es decir, que los casos que están relacionados al COVID-19, al tratamiento de productos sobre COVID-19, tendrán inmunidad ante demandas y denuncias judiciales. Eso al final termina siendo básicamente un fuero para el uso. Y no solo en términos de compras o licitaciones, sino además en el uso de estos productos. Y que además quienes, si se da algunos de estos casos, no solo no podrán ser demandados, sino que además la ley ya dice que están exentas de cualquier responsabilidad civil, penal, comercial u obligación de indemnizar. En este artículo, si vemos un poco las entrevistas que ha tenido el ministro de Salud, Francisco Alaví, e incluso las mismas declaraciones del presidente Bukele, plantean que este artículo en específico, o este principio de inmunidad, está más relacionado con un requisito que están pidiendo las farmacéuticas en términos de la vacuna, porque es una vacuna que todavía está en desarrollo y que puede en determinados casos
todavía están en algunos estudios, ¿ve? Y que piden las farmacéuticas cierta liberación de responsabilidad en el caso del desarrollo de la vacuna. Eso ha sido un poco lo que se ha planteado. ¿Ve? Si vemos las declaraciones del ministro de Salud o del mismo presidente Bukele. Ahora bien, lo que pasa es que tal cual ha quedado en esta redacción, queda un espacio demasiado amplio. No solo está cubriendo a las farmacéuticas por el desarrollo de la vacuna, sino está cubriendo a cualquier cosa que esté relacionada con el COVID-19. E incluso ahí podría incluir casi que hasta una mala praxis que se haya realizado y exime al personal que la haya hecho de cualquier denuncia. Me pueden decir, sí, pero eso debe de tener excepciones. Y sí, las tiene. El artículo 6 dice que la inmunidad, que estaba en el artículo 4 que vimos anteriormente, no se aplica a una demanda por muerte o lesiones graves. O sea, esa sería la excepción. Si al final lo que se ha ocasionado termina en muerte o daños graves, entonces sí se puede demandar. Mientras no sea muerte o daños graves, quien haya realizado la práctica está en inmunidad. Pero esa inmunidad, también por cómo está redactado, puede llegar incluso a cubrir el sector de las compras que se hagan, porque habla de la administración de los productos y tratamientos médicos. El otro artículo que resulta polémico, que ha resultado controversial, es el artículo 8. Y por tanto le voy a pedir también a los compañeros aquí de producción si lo volvemos a poner para leerlo juntos y juntas, el artículo 8. Se autoriza al Ministerio de Salud y demás integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud para que lleven a cabo la contratación directa para la adquisición de los productos para tratamientos médicos para atender la pandemia de COVID-19. Señalados en el artículo 3 del presente decreto, en consecuencia, las contrataciones de dichos insumos quedarán excluidos de la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y para este fin se autorizará lo siguiente. Bueno, aquí lo que dice es que lo que se haga para COVID-19 no va a pasar por la LACAP, que es la ley de compras del Estado, sino que se permiten las autorizaciones, las compras directas. Digamos que en un contexto de emergencia, como lo que plantea el COVID-19, eso puede resultar factible, pero veamos los literales. El literal A dice que las instituciones contratantes podrán suscribir y obligarse a través de pliegos y términos y condiciones vinculantes con los proveedores nacionales extranjeros de forma previa a la firma de contratos definitivos. Ojo aquí, por ser una materia de orden público, la anterior autorización tendrá efectos retroactivos. ¿Ya ve? La misma ley dice que tiene efectos retroactivos. No solo de aquí para adelante, sino también de aquí para atrás. Por ser una materia de orden público, la anterior tendrá efectos retroactivos. El literal B también dice cosas interesantes. Dice, las instituciones contratantes, o sea, las instituciones públicas que contraten estos tratamientos o servicios, podrán obligarse a defender y mantener indemnes a los proveedores por cualquier reclamo que pueda surgir relacionado con daños o prejuicios resultantes del desarrollo o administración o uso de los productos o servicios para tratamientos médicos para atender la pandemia de COVID-19. O sea que no solo van a tener inmunidad judicial, sino que además las instituciones públicas que contratan estos servicios van a tener que defender a los proveedores en caso se dé algún incidente. Serán las instituciones públicas que podrán obligarse a defender. Literal B del artículo 8. Y el literal C de este mismo artículo 8 dice que las instituciones contratantes podrán renunciar al privilegio
de inembargabilidad de bienes públicos establecido en el artículo 1488 del Código Civil o en cualquier otra ley aplicable. ¿Qué quiere decir esto? Que además las instituciones públicas renuncian a la inembargabilidad, o sea que se les pueden embargar los bienes a las instituciones públicas, al Estado. Entonces, estos son elementos que están en esta ley, ¿verdad? Y como les digo, les invito a que la lean, descárguenla del sitio de la Asamblea, léanla y no nos llevemos por la discusión que se da en redes sociales o en los medios o en las discusiones. Leamos la ley. Estos son algunos de los puntos más polémicos, ¿verdad?, de los que se estaban hablando sobre esta ley, ¿verdad?, que fueron los que se dieron durante la semana. Aquí lo que ahora hemos hecho es leer lo que dice la ley para dejar de decir lo que yo creo, lo que yo pienso. Hemos leído la ley y ese creo que es un ejercicio que todos y todas podemos y debemos ir haciendo. Dejar de tener criterios de manera adelantada o de manera a veces con el hígado, ¿verdad?, por lo que se está diciendo de uno o de otro lado, y más bien respirar un poquito, ir a consultar, ir a leer, y en base a lo que podemos leer sacamos nuestras conclusiones. Amigos, amigas, esa es invitación para que vayamos construyendo una ciudadanía activa desde la lectura, desde la consulta, desde el interpelar a todos los sectores de la sociedad, a políticos, a periodistas, a funcionarios, a las gremiales. Hay que interpelar siempre a los sectores de la sociedad, pero hay que hacerlo así, con argumentos de peso. Amigos, amigas, buenas noches. Un saludo nuevamente a las madres que estamos en su día. Y nos vemos el próximo lunes, siempre por plataforma. Un abrazo.